3, el libro de Juan, capítulo número 3. Aleluya. Gracias sean dadas al Señor. Vamos a leer del verso 4 al verso 8. Juan capítulo 3, verso 4 al verso 8. Y nos dice así la palabra del Señor. Nicodemo le dijo, siendo viejo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Aleluya. ¿Cómo puede hacerse esto? Qué pregunta, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo puede, dijo la primera pregunta, un hombre viejo volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Y luego hace la pregunta, ¿cómo puede realizarse esto? En otras palabras, él en lo natural no podía comprender cómo es que podía realizarse lo que Jesús llamó el nuevo nacimiento. Y es que hay un nuevo nacimiento para todos. Usted nació un determinado día y una determinada hora en lo natural. Y gracias a ese nacimiento natural, usted está ahora muy vivo, muy consciente y muy bendecido. Pero hay otro nacimiento que es necesario que ocurra en nuestras vidas, y en algunos de nosotros, gracias a Dios, ya pasó hace mucho tiempo atrás. Y aunque tenemos una edad normal y física, 20, 30, 40 años, mas sin embargo tenemos otra edad espiritual que para algunos viene de 3 años, 4 años, 10 años, 20 años, cuando ocurrió ese otro nuevo nacimiento, hermanos, que nos convirtió en otras criaturas. Amén. Aleluya. Varían las edades. Yo puedo preguntar ahora, levanten la mano los que tienen 10, 15 años de que nacieron de nuevo. Somos otras personas, amén. Pero él preguntó diciendo, ¿cómo puede suceder esto? Nosotros hoy podríamos preguntarnos, ¿cómo es que yo puedo ser salvo? La gente sabe de una salvación, saben que hay un juicio, todo mundo lo sabe. Lo predican aún todas las religiones, saben que hay un día de juicio, saben que hay algo más allá de la muerte. Pero ¿cómo es que yo puedo ser salvo? ¿Cómo yo puedo ser salvo? En los días de Israel dice la escritura que en Samaria, que había sido sitiada por los sirios, y nadie entraba ni salía, ni se compraba ni se vendía, y la cabeza de un asno llegó a valer 80 piezas de plata. Grande era el hambre que las madres se comían a sus hijos. ¿Usted sabe qué significa eso? Y caminando un día el rey de Samaria sobre el muro, mirando la situación tan crítica, tan triste de su pueblo, caminó por la anchura del muro, y una mujer de los hijos de Israel le gritó con desesperación, salve, oh rey, salve, oh rey. Pero ¿sabe qué le dijo el rey? Mujer, ¿de dónde te voy a salvar yo? Si no te salva Jehová, ¿de dónde yo te voy a poder salvar? En otras palabras le está diciendo, si yo pudiera cambiar esta circunstancia, si yo pudiera traerles comida, si yo pudiera sacar el sitio de los sirios de acá, yo lo haría, pero no está en mi poder. ¿De dónde te salvo yo, mujer? La pregunta es, ¿cómo puedo ser salvo? La otra pregunta que usualmente nosotros hacemos, ¿cómo puedo vivir una vida nueva? Aquellos que están cansados, aburridos de lo mismo, hastiados de lo mismo.
que su vida simplemente consiste en un ciclo tan aburridor de levantarse por la mañana, ir al baño, bañarse, ir al trabajo, luego regresar a la casa, poner primer impacto, qué sé yo, luego dormirse y luego otra vez la rutina. Y uno se pregunta, ¿cómo puedo cambiar esta rutina de mi vida que me está matando? Hay mucha gente que está histérica, mucha gente que está amargada, y no es por muchas cosas, sino porque han entrado en una rutina aburridora de la vida. Han entrado en un ciclo vacío y hueco en el que no le encuentran sentido a nada. Ven televisión un rato, luego se van para la sala, luego llaman a sus amigos, luego hacen un pequeño plan y no pueden encontrarle sentido y razón a la vida. ¿Cómo puedo yo tener una vida nueva? ¿Cuántos quieren una vida nueva? Yo quiero una vida nueva. Una vida que me empuje más allá de lo nominal, que me levante, que me saque de lo estresante, que me dé el poder de vencer el aburrimiento, que me dé el poder de vencer el ocio, la pereza. Yo quiero esa vida y gracias a Dios la tengo y muchos acá la tienen. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo tener yo una vida nueva? La otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿cómo puedo cambiar mi vida? Yo lo vi en mi padre. Siendo mi padre un alcohólico empedernido, siendo mi padre un alcohólico toda su vida, y estar en esa angustia de querer cambiar. Recuerdo que una vez, ya teniendo yo entendimiento, él dijo, ¿cómo yo puedo quitarme esto de encima de mí? Porque era como una sombra, hermanos, era un poder que lo había atrapado. David lo dijo de otras palabras, ligaduras de Seol han venido sobre mí, ligaduras de muerte me han rodeado, como toros salvajes me persiguen para comer mis carnes. Y es que así es, cuando el mal viene, cuando el pecado y el enemigo viene, nos arropa, hermano, y sentimos las ligaduras de la muerte y no podemos salir de allí. ¿Cómo puedo yo cambiar mi vida? Quizás usted esté diciendo, ¿cómo puedo convertirme en un mejor padre, en un mejor esposo? ¿Cómo puedo hacerlo? Mi padre nunca pudo solo, hasta que conoció al único que puede hacerlo, que se llama el Señor Jesucristo. Él le arrancó a mi padre la sed del alcohol. Yo sé lo que estoy hablando. Mi padre no supo que es terapia de esto ni de lo otro. Él tuvo encuentro con el Señor Jesucristo. Él le rindió su vida al Señor Jesucristo y lo cambió totalmente. No estoy diciendo que a lo mejor usted no necesite la terapia, lo va a ayudar. Pero si no hay, hermano, en realidad un propósito en el corazón, si no hay una decisión, una determinación en el corazón, nada lo va a ayudar. Porque aquí no hay métodos, aquí no hay pasos, aquí solo hay un poder que se llama el poder de nuestro Señor Jesucristo. Su sangre preciosa, que es capaz de romper lo que sea. Solo eso es, no hay más. Amén. ¿Cómo puedo yo tener una vida nueva? Qué rico es llegar a una casa nueva, ¿verdad, hermano? Wow, con todo nuevecito. Qué rico es montarse en un carro nuevo, ¿verdad? El olor a la piel nueva y todo nuevo. Ay, los muchachos cuando tienen un carro nuevo, ¿qué hacen? Están pasteando la llanta porque está nuevo. Tienen razón, hay que vivirlo, ¿verdad que sí? Hay que apreciarlo, hay que disfrutarlo. Yo pregunto a todos los que estamos acá, ¿cuántos estamos disfrutando esa vida nueva, rica y abundante? ¿O a usted ya se le fue esa vida rica y abundante y ahora está viviendo de cosas del pasado? No, disfrutamos esa bendición. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo?
El nuevo nacimiento, hermano, es un milagro del Espíritu Santo en la vida de un hombre a través de la palabra de Dios. En otras palabras, el instrumento de Dios que Él usa para hacer un cambio en la vida de un hombre y hacerlo nuevo es su palabra. Y la Escritura dice, escúcheme, la Escritura dice que cuando el hombre escucha la palabra de Dios, ese hombre empieza, hermanos, ¿sabe qué? A romper como en lo natural la fuente, la bolsa donde la criatura está encerrada, está guardada. ¿No es cierto eso en lo natural? La criatura antes de nacer está guardada en una bolsa llena de agua. Ahí está él, encerrado ahí. Pero cuando viene el punto de nacer, lo primero que pasa es que se rompe esa fuente. Porque si esa fuente no se rompe, esa criatura no encontrará el camino para salir. Y él necesita salir de ahí. Así que cuando el hombre empieza a oír la palabra de Dios, la bolsa natural donde nosotros hemos vivido, ese mundo en el que hemos vivido 30, 40 años practicando la misma desgracia, hermanos, el mismo hábito pecaminoso todo el tiempo, esos hábitos tan horribles, hermanos, que uno si los pusiera en la perspectiva correcta nos daría vergüenza. ¿Qué hago yo? Dios mío, qué cosa más horrible lo que yo hago. Pero como estamos en esa bolsa encerrados, oscura, no lo entendemos. Pero cuando el Espíritu Santo envía la palabra de Dios, entonces la fuente, hermano, la bolsa natural donde nosotros hemos vivido toda una vida, se rompe. La fuente empieza a romperse. Y escuchen lo que dijo Jesús en las palabras del Señor Jesús. En Juan capítulo 5, verso 24 al 25 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Usted? La palabra de Dios, Hebreos 4:12, dice que es viva y eficaz. Juan 6:63 dice que las palabras de Dios es espíritu y es vida. Así que lo que yo estoy predicando hoy no es un cuento, no es una filosofía, no es una doctrina, no es una historia que a usted le guste. No, estoy hablándole la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, es espíritu y es vida. Usted no lo ve, pero de mi boca está saliendo vida y poder de Dios, porque es su palabra, y el que la recibe y la cree en su corazón puede salir de acá en una persona nueva. Amén. Aleluya. Así es. La palabra de Dios es viva y eficaz. Jesús dijo: todo aquel que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene una nueva doctrina, tiene una nueva religión. No, ¿qué dijo? Tiene vida eterna. Y este es un concepto mal interpretado por nosotros los cristianos. Porque siempre pensamos en la vida eterna como algo que está en el más allá. Como algo al que tenemos que morir para poder llegar a esa vida eterna. Allá están los cielos y la vida eterna esperándonos. Jesús no está hablando dentro de ese contexto de la vida eterna. Él está hablando de la vida aquí en la tierra. De la vida que usted debe llevar con la mañana, el lunes, cuando va a su trabajo. Usted lleva poder de vida eterna.
No así los que no han nacido de nuevo. Llegan a sus trabajos en la muerte y no quieren hablar. Están amargados porque se quedaron sin dinero el fin de semana. Están tristes, están, ¿cómo se llama? Con el entrecejos. Ay, hermanos, que uno dice, Dios santo. Pero el que tiene vida, la vida de Dios, llega en la mañana, Jesús me ama, aleluya, dígame jefe, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Porque Él tiene vida, Él tiene una calidad, Él tiene una superioridad, Él tiene algo poderoso dentro de Él que lo mueve a otro nivel, esa es vida eterna. Y eso es lo que mucha gente no tiene. No tiene vida eterna. Viven en el común de todos los demás. Amargados están los demás. Amargado estoy yo. Triste están los demás. Triste estoy yo. Sin rumbo van los demás. Sin rumbo voy yo. Pero el que tiene vida eterna tiene otra perspectiva, porque el reino de Dios está en su corazón. Hoy estoy hablando, y como la palabra es viva y eficaz, le está desnudando a usted sus pensamientos. Le está anunciando a usted lo que hay en su corazón, porque dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Pero me gusta lo que Jesús dijo. Amén. ¿Saben qué Jesús dijo? La hora viene. Pero no dejó esa palabra, la hora viene, al infortunio, a lo incierto. La hora viene, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? Es como que yo les diga a algunos de ustedes, le voy a dar $500 a algunos de ustedes un día. ¿Cuál día? Pero me gusta como Jesús dijo, la hora viene, y lo enfatizó y dijo, y la hora es, ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. No la voz exactamente del pastor, sino la voz del Hijo de Dios. Y cuando la oyeren, dijo él, vivirán. Aleluya. Él dijo, ahora es. Y yo digo, la hora es para algunos de ustedes. Si ustedes notan en este capítulo, y usted lo puede leer en su casa, es necesario precisar que Jesús no está hablando en un contexto de muerte física. No. Si usted puede ver ahí, Él no está hablando porque hay un muerto ahí, o porque hay esto, o porque está en un cementerio. No. Él está hablando de los muertos espirituales. De aquellos que conocen de Dios y tienen una religión, pero no tienen una relación íntima, viva, real con Dios. Porque si usted se pone a preguntar a la gente, ¿y quién es Dios? Pero Dios está en los cielos. ¿Usted ora? Sí, yo oro. ¿Usted va a la iglesia? Sí, yo voy a la iglesia. Pero es que relación con Dios no es eso. Uno puede estar en la iglesia y sin embargo despistado completamente de los propósitos de la voluntad de Dios. Así que cuando Jesús dijo, la hora viene cuando los muertos oirán la voz, Él está hablando de aquellos que están muertos en su relación con Dios. Saben de Dios, tienen una religión que la aprendieron en la cultura, que le enseñaron sus papás y por eso la guardan, pero en realidad ellos no tienen intimidad con Dios. Hay gente seria, hermano, que pelea por la religión de su papi y de su, que así me enseñaron, que así me dijeron, y uno respeta eso. Pero usted sabe que si lo que su papá le enseñó es la verdad, o es una tradición, una cultura que va pasando de una generación a otra. No. Entonces Jesús dijo, los muertos oirán la voz. Y mire cómo el apóstol Pablo describe a los muertos. Dice en Efesios 2 verso 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Usted oyó? Dice Pablo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y me gusta lo que él dice, que yo no estaba muerto en los pecados de mi esposa, no. Dice que yo estaba muerto en mis propios delitos, en mis propios pecados. O sea, en otras palabras, toda persona que ha pecado, toda persona que ha quebrantado la ley de Dios, está muerto espiritualmente. Ahora, pero usted me dirá, pastor, pero los muertos no oyen ni sienten.
¿Y cómo es que Jesús dice que van a oír la voz si ellos no oyen? ¿Verdad que sí? Háblele a un muerto bien muerto, a ver si le escucha. Muévalo, tú. O dígale, qué bien te maquillaron hoy, a ver si le responde. No, porque hoy los muertos son muy bonitos, ¿verdad? Antes uno iba y no quería verlos porque les miraba una cosa de limón ahí metido en la boca y cosas extrañas. Uy. Pero hoy como que, ¿verdad? Es muy bonito verlos, ¿verdad? Entonces, los muertos no oyen, no escuchan, no oyen. Pero entonces, ¿cómo dice la Escritura que los muertos oirán su voz si ellos no oyen? Pues eso es precisamente el milagro, hermano. Precisamente ahí está el poder del Señor. Porque Él es el único que puede quitar el poder de la muerte que está encima de la vida de un hombre, que no le deja oír, que no le deja entender. Le quita el poder de la muerte y entonces ya la palabra de Dios le habla al espíritu del hombre y éste le escucha y éste reacciona y dice: ay, Dios mío, yo necesito a Dios. Ese es el poder del Señor. Amén. Lo que Él hizo conmigo, quitó el poder de la muerte. Amén. Y hizo que yo oyera la palabra de Dios. Escuche estas palabras que el apóstol Pablo también escribió. En Romanos capítulo 4, verso 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó. Abraham creyó a Dios, el cual dice ¿qué? El cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Aleluya, solo Él puede hacer eso. Solo Él le puede dar vida a los muertos y llamarle a un hombre de casi 100 años y una mujer estéril y casi seca completamente. Sin embargo le dijo: ustedes serán padres de multitudes. Aleluya, Él llama a las cosas que no son como si fuesen y le da vida a los muertos. Si no, pregúnteme a mí. Yo estaba muy muerto en mis pecados, en mis delitos. Dios conoce mi vida. Él sabe dónde yo estaba. Él sabe dónde usted estaba. Yo no los conozco a muchos de ustedes. Yo no sé lo que ustedes eran. Lo único que sé, como dijo aquel ciego, yo no sé qué es él, si es profeta o qué es lo que sea. Lo único que sé, dijo él, es que yo era ciego y ahora veo. Y ahora veo. Él me hizo ver. Denle fuerte el aplauso al Señor. Amén. Pero hay algo más en todo esto. Usted sabe que la muerte tenía un poder sobre nosotros, un dominio sobre nuestra vida. Y por eso es que no oíamos a Dios, no entendíamos a Dios. Por eso no respondíamos a Dios, por ese poder de muerte. Yo no culpo al pecador cuando está endurecido su corazón, hermano. Cuando está oyendo la palabra, la oye y no reacciona. Porque hay muerte en él. Y yo no tengo el poder de quitar esa muerte de él. Si yo pudiera quitarle la muerte a muchos de los que están acá, se la quitaría ahorita mismo y lo tomaría y le digo: escucha. Pero yo no puedo hacer eso. Entiéndeme, cabezón. Pero no puedo hacer eso. Eso solo lo hace el poder de Dios. Pero sí entiendo por qué no reaccionan. Porque algunos se enojan. Yo he predicado, hermanos. Y he predicado en funerarias donde la gente se ha enojado conmigo. Me han hecho caras. Porque usualmente cuando uno va a una funeraria, pues aunque uno tiene que tener todos los lineamientos y cuidados, pero si esa persona era un borracho y era aquí y allá, y la gente quiere que uno diga que va para el cielo. Y como yo no dije nada esa vez, me limité a hablar la palabra de Dios, se enojaron algunas personas porque, pero sí, ¿por qué no dijo nada de él? No lo envió al cielo. ¿Acaso yo envío al cielo? Yo soy el que envío a la gente al cielo. Y yo podría hacerlo para agradar a la gente.
¿verdad? Y ay, que estemos. Es que no es eso. Pero entiendo la dureza del corazón y por qué están mal. Porque hay muerte dentro de ellos. Aleluya. Pero mire lo que la Escritura dice en 2 Timoteo capítulo 1 verso 10 dice: pero que ahora ha sido manifestada, que la gracia, está hablando de la gracia, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Y anote eso: el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida. ¿Y qué sacó más? La inmortalidad por el Evangelio. Aleluya. ¿Qué es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo con su vida, con su sacrificio y con su palabra? Vino a ponerse, en mi caso, que el diablo me tenía arropado y la muerte y el infierno, Él se vino a poner enfrente de mí, amén, con su palabra. Y vino y le quitó de en medio de la muerte y dijo: salga a la luz la vida sobre este hombre y la inmortalidad por su bendito evangelio. Eso es maravilloso, hermano. Y eso es lo que ocurrió en usted. El Señor quitó la muerte y sacó a la luz, ¿qué? La vida y la inmortalidad. Porque ese ser nuevo que nació ahora en Cristo Jesús y que usted tiene dentro de usted, ese no muere, hermano. No muere. Ese es el hombre verdadero, el que vive con Dios. Así que el Señor dice la palabra que quitó la muerte. En otras palabras, le dijo: muerte, hazte a un lado de la vida de este hombre. Y yo empecé a oír la palabra de Dios. Recuerdo cuando iba a la iglesia y escuchaba los primeros mensajes. Al principio que no entendía, mire cómo va creciendo. Estaba allí serio, indiferente, porque era un jovencito de 15 años, indiferente, aburrido, no quería, ¿verdad?, mucho de las cosas de Dios. De pronto el Espíritu tomaba a las hermanas y yo me reía. Me burlaba de que el Espíritu Santo tomaba a algunas hermanas, ¿verdad? Y yo me reía. Pero seguía yendo. Hasta que un momento, hermano, bajo la predicación sentí que algo entró, como un dardo entró en mi corazón. Como una flecha atravesó mi corazón y quedé perforado. Y salí de allí pensando: Dios mío, lo que yo estoy haciendo está incorrecto. Por eso aquí viene lo otro, con lo cual nacemos de nuevo. ¿Sabe cuándo el hombre nace de nuevo? Cuando el Espíritu Santo de Dios lo convence a él de su pecado. Entonces es que vienen, como en lo natural, previo al alumbramiento, que vienen lo que le llaman, ¿qué? Contracciones. Y van creciendo. Bueno, yo no soy partero ni médico, pero sí esposo. Y he visto cómo las contracciones iban en el monitor creciendo en la vida de mi esposa. Y más dolor, y más dolor. ¿Por qué? Porque ya se anunciaba que Jonathan venía. Que Samuel, o que uno de los 3 hijos, que venía. Previo al alumbramiento vienen las contracciones. Y contracciones son dolores. La Escritura habla mucho de los dolores de la mujer encinta, de la mujer cuando está dando a luz. Hace mucho énfasis en eso. Y yo quiero como hacer esa analogía en este momento de que cuando el Espíritu Santo viene a convencer a una persona, entonces es que la persona, hasta entonces es que la persona comienza a sentirse pecador y empieza a sentir como vergüenza delante de Dios por su condición espiritual. De lo contrario, él está feliz en su pecado. A él no le importa nada. La cosa de él es su mundo. Es, como decimos, su chiquero ahí. Sí, hablemos así. A él no siente en su corazón tristeza por lo que está haciendo. Pero cuando el Espíritu Santo viene, entonces esa persona empieza a sentirse por primera vez pecador. Dios mío, creo que yo soy pecador. Esta palabra, hermanos, esta palabra convencer,
viene de una palabra griega que significa elencho, y me gusta lo que dice. Elencho significa principalmente convicto, un reo. Pero convicto es un reo a quien legalmente se le ha probado su delito. Mire qué cosa. Es un reo, el convicto, a quien se le ha probado su delito. Pero hay aún más, dice, es el reo a quien se le ha probado legalmente. Escucha ese término. Esos son términos, hermanos, de justicia. Legalmente se le ha probado su delito, aunque él no lo haya confesado. ¿Usted ve? Dígale a una persona si es pecador. ¿Cómo me habla usted? ¿Cómo va a ser? Si todos somos dígaselo. Dígale a una persona que es adúltera. Olvídese, solo lo hacen los ungidos del Señor, como Juan el Bautista, que dijo: generación pecadora y adúltera, ¿quién les enseñó a usted a huir de la ira venidera? Pero de otro modo, no podemos decir eso. Y es más, no estamos llamados a estar aludiendo a las personas, ¿entiende? Pero esto es lo maravilloso, que el hecho es un convicto a quien se le ha probado su pecado, aunque él no lo confiese. Y este es el punto. Aunque usted no lo confiese y aunque usted no crea, si no tiene a Cristo en su corazón, si la sangre de Cristo no lo ha lavado a usted y usted no le ha rendido su corazón al Señor Jesús, usted está en pecado. ¿Sí? Por eso la Biblia a nosotros, usted ve en las Escrituras, cuando Pablo habla a la iglesia, habla a los santificados, a los lavados con la sangre del Señor Jesucristo, porque solo la sangre del Señor Jesús es lo que exime a uno de pecado. Aunque usted no lo diga, legalmente se le ha probado en el cielo que usted es pecador. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos pecamos. Usted ve, aunque usted no haya confesado. Ahora, escúcheme. También convencer significa redarguir. Pasen, hermano. Redarguir, reprender, acusar, poner, esto me gusta, poner en evidencia las faltas hasta ser avergonzado. Eso es el hecho. Eso es convencer. Es decir, ponerlo en evidencia todo. Te voy a poner en tus ojos, te voy a poner como espejo, te lo voy a poner al frente para que te dé vergüenza de tu condición. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Quiero leerle estas cosas, como Dios me ayude. Cuando el Espíritu Santo, escuche, convence de pecado, el hombre se siente por primera vez pecador y siente vergüenza interna delante de Dios. Cuando el Espíritu convence a un hombre de pecado, él comienza a sentir un dolor muy sincero por ofender a Dios. Entonces uno dice: Dios mío, ¿cómo es posible que yo esté haciendo estas obras tan bajas cuando tú me amas con tanto amor? Empieza a sentir un dolor por la convicción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu convence a una persona de pecado, la persona comienza a sentirse sucia e incómoda con el pecado. Eso me gusta. Yo sé lo que es sentirse incómodo, hermano, sucio. Yo sé lo que es haber pecado delante del Señor y empezar a sentirme, por la convicción del Espíritu Santo, sucio y también incómodo delante de Él. Amén.